grupo, las 4 reiteraciones. Revisamos si que el error probable del promedio no excedía los 25 segundos. Y si no excedía los 25 segundos, calculamos el error de cierre. El error de cierre no podía ser mayor a cuánto? ¿A 25? ¿30? 30 por raíz de n, ¿cierto? Eso nos da 30 segundos. De acuerdo a lo que dice el manual de procedimientos geodésicos topográficos de la Comisión Nacional del Río. Si esto está abierto a tolerancia, ajustamos los datos usando el método de mínimo cuadrado, en el cual configuramos un complemento que se llama solver y lo utilizamos para poder ajustar nuestros datos y recalcular nuestros residuos. Revisamos que estos son los que están ajustados y de esa forma tenemos nuestros ángulos interiores ajustados. Ahí va. Luego nos quedan 3 pasos, que son propagar la azimut, calcular proyecciones y calcular coordenadas. Vamos primero con la propagación del azimut. Para eso necesito 2 cosas. Necesito los ángulos interiores, que son los ángulos que ya tenemos ajustados, y además necesitamos algunos azimuts. Para eso tenían que medir el azimut de inicio, ¿cierto? ¿Midieron el azimut de inicio? ¿Ustedes lo midieron? ¿Sí? ¿Cuánto le dio el azimut de inicio? Una cosa así. Yo lo anoté. ¿La poligonal ustedes dónde tiene un estacionamiento grande o en el patio chico? Se podía hacer de chico. ¿O en medio tiene esa forma o no? ¿Sí? Nosotros nos dijo que era un patio grande. O sea, entonces. ¿A la que está arriba está abajo? ¿Esa está acá abajo? Sí, pero eso que está, no está para... ¿Acá? Sí, correcto. ¿Ya? ¿Eso? Sí. Ya. Aquí tenemos la poligonal de los chicos. ¿Cuál es su primer punto? ¿Acá? ¿Ese? ¿Le pusieron 1 o A? B, C y D. Ya. El primer azimut que tienen que medir es desde el punto A hacia el punto B. Ese angulito es el azimut desde A hasta B. ¿Cuánto le dio? .8126 grados. ¿Qué más tenemos calculado? Tenemos calculado este angulito A, este angulito B, este C, ya están ajustados. Y usando esa información, tengo que calcular los demás azimuts. De terreno medimos el azimut AB. Ahora tengo que calcular el azimut BC, CD y DA con la información que tenemos de esta poligonal. El azimut BC es el ángulo que va desde el norte, desde el vértice B al vértice C. Azimut BC.
¿Cómo lo calculamos? Proyectando este angulito que está acá. Esa recta la proyectamos por acá y nos damos cuenta que este angulito que se forma es el mismo azimut AB. Este mismo punto. Entonces, si a ese azimut AB le sumo 200, que es este ángulo extendido, voy a obtener toda esta apertura angular. Y si le resto el ángulo interior, me voy a quedar con el azimut PC. Entonces, de acuerdo a esta figura, el azimut desde B hasta C se calcula con el azimut desde A hasta B más 200 menos el ángulo B. Y eso se propaga para el C y para el D, es lo mismo. La fórmula dice que si los vértices de la poligonal están en el sentido de los minuteros de un reloj, quiere decir enumerado así, A, B, C, D, no A, B, C, D, sino que en esa dirección, el azimut se calcula con el azimut anterior más 200 menos el ángulo interior en el vértice en el cual estoy calculando el azimut. El azimut anterior, por eso el primer azimut se mide. Si lo tenemos el primer azimut medido, Ya lo puse. no, ¿cuánto es? 29.26.2. 29, 26, 2. 2. Ahí tenemos el azimut del primer punto. A, B, C. Entonces el azimut del segundo punto, ¿cómo se calcula? Dice la fórmula, el azimut anterior más 200 menos el ángulo interior en ese vértice. ¿En cuál? Menos los 97 menos los 101. 97. Dice clarito y B. B, 101. Y si ustedes revisan la figura, el segundo azimut se calcula utilizando el segundo ángulo. Y el primer ángulo no me sirve para calcular el segundo azimut. Pero una vez que tienen los datos ordenados así, replicamos hacia abajo. ¿Qué debiese pasar? Si yo calculo este último azimut, va a ser igual al primero, pero con una particularidad que nos voy a mostrar. Este no es menos de 100, este es menos 97. Aquí dice el ángulo A y S. ¿Cuál es la particularidad que tiene este ángulo con el primero? Es el mismo, ¿no? Sí, solamente que se le sumaron 400. Es el mismo. Los taquímetros no miden más de 400 grados. ¿Qué pasa cuando tengo una lectura de más de 400? Se le restan 200. ¿Se lo restamos o no? Entonces, ahí tenemos calculado. Ese azimut que está medido desde A hasta B, el calculado de B a C, de C a D y B a C, C a D, D a A y D a A. Eso es propagar los azimuts. Usar la ecuación para poder calcular los azimuts que hay entre los puntos de la poligonal. Después viene el cálculo de proyecciones. ¿Y qué son las proyecciones? Son los desplazamientos que hay desde un punto a otro. Para eso necesitamos información como las distancias. Necesitamos las distancias horizontales que hay entre los puntos. La distancia entre A y B, por ejemplo. La distancia entre B y C, C y D y de A. ¿Por qué necesitamos las distancias? Porque las proyecciones son los desplazamientos que hay en el eje X y el eje Y de un punto al otro punto. La proyección en X que hay desde A hasta B va a corresponder a esa distancia. Esta es la proyección en X desde A hasta B. Y la proyección en Y es esa distancia que está ahí. Proyección en Y desde A hasta B. Y para poder calcular esos desplazamientos necesitamos saber cuánto es la distancia. ¿Cuánto es esa distancia? De momento no la sé, así que voy a inventar unos números. Nada.
algo que sea aproximado a la realidad. Esta mide 65, 66, ya son todos cercanos a 66. Entonces, para la proyección necesitamos azimut y distancias. Las voy a dejar todas cercanas a 66. Claramente esto va a incluir que voy a cerrar súper mal la poligonal, pero lo que queremos ver es cómo funcionan las ecuaciones. La primera es el delta x, que es la proyección en x. Se calcula distancia horizontal por seno del azimut. Distancia horizontal por seno del azimut. En este caso, el azimut tiene que estar en radianes y que como está en ángulo centesimal, lo vamos a pasar a radianes, multiplicándolo por pi y dividiéndolo por 12. Y ahí tenemos nuestra proyección en X. Quiere decir que para movernos o para llegar al punto B, nos movimos en el eje X cerca de 29 metros. Ahora me falta ver cuánto nos movimos en el eje Y para llegar al vértice D. Para eso vamos a calcular delta I. ¿Cómo se llama esta asignatura? Sistema solución. Delta I. Si el delta I se calcula con la función seno, el delta I se calcula con la función coseno. Entonces el mismo código, solamente le vamos a reemplazar la palabra seno por coseno. Y tenemos un desplazamiento de 59 metros aproximadamente. Y para llegar desde A hasta B, vamos bien. 29 metros en X y 59 metros en Y. Ahora tengo que calcular el desplazamiento en X en Y, desde B hasta C, desde C hasta D y desde D hasta A. Como comenzamos y terminamos en el mismo punto, la suma de estos desplazamientos debe ser 0. Debe ser. Vamos a ver. Deben darse siempre que hay desplazamientos positivos y desplazamientos negativos, como aparece acá. ¿Por qué aparecen algunos en negativo? Porque fíjense, desde A a B en X voy a la derecha, positivo. En Y voy hacia arriba, positivo. Desde B hasta C en X voy a la derecha, positivo. Pero en Y voy hacia abajo. Entonces el delta I desde B hasta C debe ser negativo. Y aquí será que el delta I es negativo. Desde C hasta D dan los dos negativos. ¿Por qué? Porque voy hacia abajo en I y hacia la izquierda en I. Para los dos negativos. Y desde D hasta A, el X debe dar un negativo porque voy a la izquierda. Y el Y positivo. El X negativo y el Y positivo. Vamos a ver el error. Para realizar el error hay que sumar cada proyección. Todas las en X y al lado todas las en Y. Aquí voy a dar un error grande. ¿Por qué? Porque este error depende mucho de las distancias que me dieron. Yo anoté aquí distancias equivalentes porque no tenía ningún valor de distancia. Pero si quiero distancia, usted lo tiene en milímetros, puede que estos errores sean menores. Ya voy a darme con esos errores por menos. Tengo 7 centímetros o 70 milímetros en X y 35 centímetros de error en Y. ¿Qué quiere decir eso? Que al hacer el recorrido en la poligonal, aquí está el punto A, yo llegué
35 centímetros desplazados en Y y 7 centímetros desplazados en X. 35 en Y y 7 acá. Una línea por la línea. Esta distancia mide 70 milímetros, esta distancia mide 752 milímetros. No llegué exactamente al mismo punto en el cual tenía que llegar. Estoy desplazado. ¿Será bueno o será malo? Lo que tenemos que evaluar es cuál es el error posicional de este desplazamiento. Y para eso no me sirven los errores por separado. Necesito la componente que se forma al generar un triángulo rectángulo con esas dos componentes. Y para eso vamos a calcular este error posicional. El error posicional es la raíz del error de los delta x al cuadrado más el error de los delta y al cuadrado. Entonces usamos esos datos para calcular ese error posicional. Y ese error posicional es el que se revisa si está dentro de tolerancia o no. Error posicional. Raíz primero al cuadrado más el segundo al cuadrado. Y tenemos un error posicional de 359 milímetros. ¿Será alto? ¿Será poco? ¿Quién sabe? Lo que tenemos que revisar es que está dentro de tolerancia o no. ¿Cómo se llama el documento que estamos utilizando de tolerancia? Manual de procedimientos geodésicos y ¿qué tipo de poligonal estábamos revisando? Terciario. Dice, la tolerancia será de 80 ppm, o uno es a 12.500. 80 ppm son 80 milímetros de tolerancia por cada kilómetro de medición. 80 milímetros por cada 1 kilómetro de medición. ¿Cuánto es la medición de mi circuito? La suma de las distancias de los cuatro lados. En este caso sería la suma de estas distancias. Mi circuito es de 263,5 metros. ¿Es el área? ¿El perímetro? Claro. Sí. ¿El perímetro? ¿O no? Sí, perímetro. El perímetro. En kilómetros, habría que dividirlo por 1000. Esa sería mi distancia en kilómetros. Entonces, si tengo 80 milímetros por cada kilómetro, ¿cuánto va a ser la tolerancia del 0.26 kilómetros? Multiplicamos. 0.26 por 80. Y tengo una tolerancia de 21 milímetros. Esta ecuación de tolerancia está en milímetros. Y tengo un error de 359 milímetros. ¿Estoy dentro? ¿Estoy fuera? Fuera. Estoy fuera. Y estoy fuera solamente porque las distancias están medidas. Aquí inventé las distancias, claramente lo estará afuera. Fíjense, ustedes pueden medir todo. Está con el error probable del promedio dentro de tolerancia. Eran 25 segundos por aquí. Pueden realizar el cierre angular. Está dentro de tolerancia. Compensar, ajustar, cerrar en cero. Pero aún así, si su distancia es tan mala, van a estar fuera de tolerancia. Oye, si hay una más medida, tienen que ser todo, ¿no? Todo no. Claro. Si estuviera dentro de tolerancia, ¿cuál es el siguiente paso?
redistribuir este error. Y se distribuyen de forma independiente. El error que obtuvieron en X se distribuye, y el error que obtuvieron en Y se distribuye en el eje Y. Entonces 30 milímetros en el eje X se distribuyen en el eje X y estos 352 milímetros en el eje Y. Esta compensación que está acá la pueden hacer por número de estación. Y las distancias son casi todas iguales. Por número de estación. Vamos a eso. Esto dije me queda antiguo. ¿Cómo compensamos por número de estación? Para cada una de las variables X e Y tienen que calcular un factor de corrección. ¿Cómo se calcula el factor de corrección para una compensación de número de estación? ¿Cómo se calcula? ¿Ah? ¿Tiene que? ¿Cuál habéis dicho tú? Sí, lo creo, algunos metieron el teléfono, grabando. Sí. Y esto no se aprende así grabando, esto se aprende escribiéndolo. Porque lo único que hace grabando es repetir lo que yo hice acá, y eso no es algo. Repetir, pueden repetir, sí, no somos de calcula el factor de corrección en una compensación de número de estación. ¿Menos el error? Menos el error. Dividido la cantidad de estaciones. ¿Cuántos delta X tenemos en la columna delta X? 3, 4. Eso es. Ahí tenemos nuestro factor de corrección. ¿Y para el otro? ¿Será lo mismo? ¿Cómo se aplican estas correcciones? ¿Cuántos por número de estación? ¿Se suman o no? Delta X. Delta Y. Entonces a cada uno de estas proyecciones le vamos a sumar esta corrección. Este método de compensación o esta forma de aplicar las correcciones solamente sirve para el número de estaciones. Para otros métodos hay que calcular una corrección para cada elemento. Solamente en el número de estación se repite la corrección. ¿Cómo revisamos si esto está bueno ahora? Hay que sumarlo. ¿Cuánto debe sumar? 0. ¿Se suman 0? Sí. ¿Se suman 0? No. Hay algo malo. El F101, no, este es F102. Algo está malo. ¿Qué estará malo? Ya lo vi. Y se pone. Entonces ahora están compensados. ¿Está bueno esto? No. ¿Está malo? Estamos fuera de tolerancia. Hay que hacerlo de nuevo. Solamente estoy terminándolo para que vean el resultado. Ya, ¿qué viene después de las proyecciones? Las coordenadas. Coordenadas en X y coordenadas en Y. Para eso necesitamos coordenadas del punto inicial. ¿Cuánto es la coordenada del punto inicial que le vamos a dar? ¿O cuánto le podemos dar? 100. Sí. Ya, o sea, un poquito más profesional. Ya, si el primer punto es ese, veamos cuánto nos dice Google Earth que es ese punto. Sí, partamos de un punto. Ya. Google Earth dijo que en X, el celeste, son 759 de distracción. Yo lo veo en decimal. Y el Y, o el norte, de acuerdo a Google Earth, esto es según Google. Entonces a estas coordenadas vamos a aplicar las proyecciones.
¿Cómo vamos a ver si estamos bien o estamos mal? Con la coordenada de cierre. Esa coordenada de cierre tiene que ser idéntica a la de inicio. Si comenzamos y terminamos en el mismo punto. Entonces vamos a calcular las siguientes coordenadas aplicando la proyección. X ni raíz. ¿Son las mismas? Son las mismas. Está bueno. ¿Cómo calculamos las proyecciones? O sea, las coordenadas finales. Si las coordenadas de A pensemos que son si son 100, 100 y en X me moví 30 metros y en Y 70, ¿cuáles van a ser las coordenadas de B? 130 como a 170, porque moví 30 metros en un eje y 70 metros en otro. Lo mismo hicimos acá. Para calcular las coordenadas del punto B a las coordenadas del punto A le sumamos el desplazamiento del eje corto. Y ese es el resultado final de una poligonal. Las coordenadas del lugar. Después esas coordenadas se utilizarán por levantamiento, por replanteo, por cualquier cosa. Pero eso es lo principal. ¿Dudas, consultas, preguntas? Yo sí, Ve, si este punto hasta acá tiene coordenadas 100 y 100. Yo le voy a poner de nombre a él. Y tengo un segundo punto que está acá, en el que yo sé, porque lo calculé, y para llegar al punto B, en el eje X me moví 30 metros y en el eje Y me moví 70 metros. ¿Cuáles van a ser las coordenadas del punto B? 30, 70. Ese está en 100, 100. Sí. Le voy a poner el nombre, incluso. X. X, 130. delta X, delta Y, X, Y. Si estoy en 100 y me muevo 30 metros por allá, ¿a qué coordenada llego? 130. 130. Y en Y, si estoy en 100 y subo 70 metros, ¿qué coordenada llego? 170. 170. Fíjense, tienen que acordarse de esto. ¿Por qué? Porque todo lo que hemos hablado viene de esto mismo. Esto que está acá se llaman coordenadas. Estas dos cosas se llaman proyecciones. Estas son las coordenadas finales. Básicamente, la coordenada X del punto B es igual a la componente X del vértice A más el desplazamiento en X que hay desde A hasta B. 100 más 30, 160. ¿Y cómo se calcula este desplazamiento en X que hay desde A hasta B? Usando la distancia horizontal desde A hasta B multiplicado por seno del azimut que hay desde A hasta B. ¿Cierto? Esa distancia la midieron en terreno y ese azimut lo calcularon. ¿A partir de qué? A partir de los ángulos interiores que midieron por reiteración y ajustaron por mínimo cuadrado. Eso. Dígame. Para establecer las coordenadas, ¿El 16? cierto que usted sacó unas coordenadas de Google Earth. El primer punto, sí. Sí. Y para nosotros sacar esas, ¿también hay que sacarlas de Google Earth o no? Faltan de una coordenada Real. de Google. Ah, ya, entonces ganamos el primer punto. Punto medio cerca está su primer punto y está coordenada. Ya.